Buenas, ¿cómo están? Antes de continuar con nuestros contenidos, vamos a recordar un tema que ya se había desarrollado tanto en física como también en la primera unidad de termodinámica como repaso. ¿Cuál es? Dilatación. Recordemos que dilatación es el incremento del cuerpo de acuerdo al incremento de temperatura. Pero antes de entrar a los tipos de dilatación, vamos a recordar un contenido que habrán desarrollado en física, que es la ley de Hooke. Hooke dice que la deformación de un material es directamente proporcional a la carga, a la fuerza. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos un resorte que tiene lo que se llama una longitud inicial. Acá tenemos una longitud inicial y si nosotros cargamos es decir, le aplicamos fuerza, se alarga. Entonces, observamos que a medida que la carga aumenta, también la deformación aumenta. Es decir, a partir de acá hay una variación de longitud, variación delta de longitud. Y finalmente lo que observamos es que tenemos una longitud total. Es decir, la longitud total viene a ser la longitud inicial antes de ser cargado el resorte, muelle técnicamente. Entonces tenemos longitud inicial más lo que varió la longitud. Y al final tenemos la longitud final. Bueno, eso en cuanto a la ley de Hooke. En termodinámica sucede no algo parecido, pero en el sentido de, vamos a decir, matemático, es igual. Es decir, si nosotros recordamos en la primera unidad habíamos desarrollado dilatación, y la dilatación se produce en los tres estados, que técnicamente es estado de agregación de la materia, es decir, sólido, líquido y gases. Es decir, la dilatación se produce en tres formas: en sólido, líquido y gas. Aparto esto porque estos son, vamos a decir, capítulos aparte que vamos a desarrollar en otra unidad. Entonces, sólido, líquido, agua, gasolina, queroseno, etcétera, y gas, que son helio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. A la vez, el sólido se dilata en tres formas. Es decir, en forma lineal. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a suponer que tengamos una longitud inicial. Vamos a tener una longitud inicial, como observamos, de 11. Es decir, tenemos una varilla, suponiendo que sea una varilla, cuya longitud inicial viene a ser 11 centímetros, 110 milímetros. ¿Qué va a pasar con el material, con este material, con esta varilla, si nosotros calentamos? Se va a alargar, es decir, se va a alargar esta medida. Se va a producir esta variación. Entonces, observamos que al calentar esta medida, es decir, acá se produce una variación de longitud, delta L también. Y finalmente, si nosotros llegamos a sumar este
esto más esto es cuando tenemos lo que se llama longitud final. Es decir, longitud final va a ser igual entonces a la longitud que inicial teníamos antes de calentar la varilla. Entonces va a ser longitud inicial más la variación de la longitud después de haberse producido la dilatación. Entonces la longitud final es longitud. Entonces si nosotros llegamos a tener X medidas, por ejemplo 110, 11 centímetros, y se dilató, qué sé yo, 0,00 X, entonces la longitud final va a ser igual a 11,0, lo que corresponda. Esto en cuanto a la longitud, dilatación lineal. Vamos a suponer que tengamos una varilla, pero vamos a considerar la varilla como sección, como área. Entonces vamos a medir su diámetro. Entonces si esto se llega a calentar, acá le entra esto vamos a suponer que sea un eje, entra en un buje. Buje es un cuerpo cilíndrico, agujero, donde entra fácilmente el eje. Pero vamos a suponer que esto calentemos, entonces se va a dificultar el ingreso. Eso quiere decir que se dilató el material. Y eso se llama dilatación superficial. Eso se produce como una dilatación superficial. Dilatación sólido, lineal, ahora superficial. Es decir, mirando de frente este material o poniendo en perspectiva este material, así, o de frente así, este viene a ser este. Entonces, si nosotros llegamos a calentar, esto se va a incrementar, esta parte se va a incrementar. Y una vez que nosotros volvamos a medir esto, vamos a encontrarnos que la superficie va a ser diferente, o sea, el diámetro va a ser diferente. Entonces, teníamos área inicial. Luego, que viene a ser este viene a ser área inicial. Luego encontramos que acá se produjo una variación de área, o sea que la parte roja es la parte que incrementó después de calentarse el material. Entonces acá al final, acá tenemos un diámetro final. Y antes de eso, como recordemos, diámetro, sí, a partir de área, si va a diámetro al cuadrado por pi sobre 4, de donde diámetro es igual a 4 área sobre pi y raíz cuadrada. Esto porque esto se convierte en raíz. Entonces, área inicial es antes de ser calentado el material. Después calentamos y se produce una variación de área. Entonces al final, área final va a ser igual al área inicial más lo que varió en cuanto al área se refiere. Y por último tenemos lo que se llama dilatación cúbica. Cúbica es la expresión, es como decir volumen. Entonces, dilatación cúbica es, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una esfera, una bola, como una pelota, es decir, una esfera. Entonces también medimos su diámetro, y originalmente medimos el diámetro, y sacamos su volumen. Entonces representamos, esto es una esfera inicialmente, luego se calienta esto, se calienta y se va a incrementar su volumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que acá tengamos una argolla y antes de ser calentado el balón, la esfera, puede ser una bola de Ruleman, por ejemplo, que viene a ser este material. Acá adentro vemos que hay unas esferas en forma de bolitas. Entonces eso hace posible de que esto se gire fácilmente, ¿cierto? Entonces, son esferas, son bolitas. Entonces, si tenemos una esfera cuyo diámetro inicial es X, entonces, una vez que después de que se caliente, esto se va a incrementar su
su diámetro. Entonces tenemos un volumen inicial que viene a ser esta parte. Luego, así como ocurrió acá, solamente que acá ahora la esfera es así. Entonces acá se produjo una variación de volumen. Al final, el volumen final es igual a volumen inicial más la variación de volumen. Esto es en cuanto al desarrollo de deducción de la fórmula de lo que se refiere a dilatación.